8.891 kilómetros o tantas millas. Esa es la frontera más larga del mundo entre el segundo y el cuarto país más grande del mundo. Juntos cubren casi todo el continente de América del Norte con casi el mismo tamaño, compartiendo una historia común, pero todavía difieren no solo en sus identidades nacionales, sino en mucho más. Comparemos el Estados Unidos de América a su vecino del norte, Canadá, en 50 rankings e índices diferentes. Para darle un poco de sabor al vídeo, el país que gana el ranking obtiene un punto. Tómelo con cautela, ya que esto está lejos de ser complejo y está hecho únicamente con fines divertidos. Empecemos. Para comenzar, debemos echar un vistazo a los conceptos básicos, incluidos aspectos como el coeficiente intelectual promedio, la felicidad de las naciones y cosas más interesantes. Entonces, antes que nada, ¿qué es más importante que la paz en un país? En la actual clasificación mundial de la paz, Canadá ocupa el justo 11º lugar. Nada mal. Sabemos que la situación en Estados Unidos es complicada, lo que probablemente sea la razón por la que ocupa el puesto en el puesto 131, justo detrás de países como Sudáfrica, Haití, Burundi o Guinea. Sin embargo, es justo decir que más gente suele significar más problemas y menos paz. Entonces, ¿por qué no comparar la población de ambos países? Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo con 335 millones de habitantes. Mientras tanto, Canadá tiene solo 40 millones en un territorio aún ligeramente más grande. Ese es un punto para Estados Unidos. Ok, menos palabras, más datos. Índice Mundial de Felicidad. Estados Unidos ocupó el puesto 16, lo cual es un gran resultado. Desafortunadamente, Canadá ocupó el segundo lugar más alto. Sin embargo, puedes ser la nación más feliz del mundo, pero ¿para qué sirve si no estás viviendo en libertad? Este es el resultado de una evaluación compleja de la libertad en la economía, la prensa y la democracia en conjunto. Estados Unidos 83 puntos sobre 100. Me parece bien. Canadá, wow, 98 de 100. Lo siento por toda la gente del Estados Unidos, realmente quería que fuera una batalla reñida. Para mantener seguros a tus ciudadanos, por supuesto necesitas defender el país. Si comparamos el presupuesto militar de estos dos países, podríamos quedarnos impresionados. Este es un gráfico de los 15 países con mayor presupuesto militar en 2019. ¿Qué pasa con la popularidad de cada país a nivel internacional? En el ranking mundial de turismo, Estados Unidos ocupó el tercer lugar con 79,3 millones de visitantes en el año 2019. Como es de esperar, Canadá no tiene ninguna posibilidad en este caso. Ese año obtuvo solo una cuarta parte. Y con eso vuelve a haber empate. Perfecto. Se estima que el coeficiente intelectual promedio en los Estados Unidos es 97,4. Yo diría que es un resultado sólido. Aunque los canadienses probablemente comen 4 pescados porque su promedio el coeficiente intelectual es mejor en 2 puntos. El último de esta categoría es el índice de desarrollo humano. Este índice considera la salud, la educación, ingresos y condiciones de vida en cada país. Una vez más, una de las clasificaciones más cercanas. Estados Unidos ocupa el puesto 21, mientras que Canadá terminó en el sexto lugar por delante. Pasando a la categoría de salud. Echaremos un vistazo a cosas como la obesidad, consumo de alcohol, tasa de cáncer y más. Probablemente la mejor manera de medir qué tan saludable es un país es su esperanza de vida. Se esperaba que las mujeres en los Estados Unidos vivieran en promedio 79,3 años, mientras que los hombres solo 73,5. En total hace una esperanza de vida media de 76,3 años. Desafortunadamente para Estados Unidos, se esperaba que los canadienses vivieran mucho más, con un promedio de 82 años. 6 años. Que es por cierto el 16º mejor puntuación del mundo. Bueno, las cosas no pintan bien para Estados Unidos, pero todavía no hay nada perdido. Lo siguiente es la tasa de obesidad. En Canadá se estima que el 29,4% de la población total se considera obesa. Estados Unidos ocupa un lugar más alto, lo cual es una mala noticia en este caso, ya que la tasa de obesidad allí es del 41,9%. Se vienen más cosas negativas. A continuación estamos comparando las tasas de cáncer. Esta es una lista de países ordenados por sus tasas de cáncer. La cifra significa nuevos casos de todos los tipos de cáncer por cada 100.000 personas, con datos de 2018. Uf. Canadá suma un punto más. ¿Pero qué pasa con el alcohol? ¿Qué país bebe más? Vayamos directamente a los datos. Sin embargo, nuevamente la diferencia no es grande. Los estadounidenses todavía beben un poco más. En este es importante mencionar que los datos son per cápita. Es genial que puedas beber, pero ¿puedes respirar? Este es el mapa de países ordenados por contaminación del aire. Debemos admitir que a escala global ambos países lo están haciendo bastante bien y una vez más Canadá está ganando solo por unos pocos lugares. Un lugar más bajo significa menos contaminación en esta tabla.
Espero no haber perdido a todos los espectadores de Estados Unidos en este momento. Prometo que todavía es factible. El último de esta categoría es un índice de atención sanitaria. Y estos son los resultados. Por ejemplo, México colapsaría a ambos países en este ranking. Luego viene la naturaleza y la belleza natural de ambos países. Para cada país del mundo debería ser importante proteger su naturaleza. Entonces, echemos un vistazo a la cantidad de parques nacionales en ambos países. Estados Unidos ocupa el 7º lugar en cuanto a parques nacionales del mundo. 62 de ellos en total. Canadá está detrás con 47 de ellos. Sin embargo, debemos admitir que la superficie total de los parques canadienses es mayor. No importa que le esté dando un punto al agua de Estados Unidos, ya que sabemos que es la fuente de vida. Sin él, simplemente morirías. Cuando echamos un vistazo a los recursos internos renovables totales de agua dulce, están los 5 países principales con datos de 2019. Vámonos Estados Unidos. Ambos países poseen enormes reservas de agua dulce gracias a sus enormes lagos. ¿Y qué pasa con su desempeño ambiental? Esto es más complejo. Tiene en cuenta todos estos factores. Vaya, sinceramente no me esperaba eso. Esta es una racha de 3 puntos para Estados Unidos. Los bosques son simplemente la base de la naturaleza misma. Por eso es importante defenderlos y mantenerlos sanos. ¿Pero qué país tiene una mayor cobertura de bosques? La respuesta está aquí. Puedes comprobarlo tú mismo. La clasificación de los 10 países principales es bastante interesante. La última de esta categoría es una métrica realmente importante. Son las emisiones de CO2 per cápita. Lo que estás mirando es un mapa de 2021. El estadounidense promedio emitió ese año la mitad de una tonelada más que el canadiense promedio. Eso significa un punto para Canadá. Luego viene la cultura y ¿qué mejor cosa para empezar que un himno nacional? Música, como no tengo datos para esto, necesito decidirlo yo mismo. Y aunque en mi vídeo corto le di un punto a Canadá, esta vez se lo doy a Estados Unidos. Quiero decir que es simplemente un clásico. ¿Y qué pasa con los aspectos interesantes que tienen ambos países? Estados Unidos tiene en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 24 lados en total, ubicándolo entre los 15 primeros países del mundo. Canadá está 2 lugares detrás con solo 20 equipos en la lista. Punto fácil para Estados Unidos. Índice de diversidad lingüística. Esto es realmente interesante. Cuanto mayor sea el número, mayor será la probabilidad de que si seleccionas 2 personas al azar del país, su lengua materna sea diferente. El mínimo es 0, lo que significa que todos tenemos la misma lengua materna. Y el máximo es 1, es decir, lo contrario. Evidentemente, Canadá es mucho más diverso lingüísticamente. Hablando de diversidad, ¿qué país tiene mayor número de indígenas? Se estima que en 2016 hubo 1,6 millones de indígenas en Canadá, mientras que en Estados Unidos es de unos 4,3 millones. A continuación comparemos qué país publica más libros al año. Aunque ambas estadísticas son de años diferentes, creo que está claro quién es el ganador. Estados Unidos lidera esta junta a nivel mundial. Lo último que añadiremos a la parte cultural son las cosas más conocidas. Sus banderas. Una vez más, esta clasificación es simplemente mi propia opinión. Cuéntame en los comentarios a cuál le darías un punto. Ambas banderas son perfectas, pero para mí Canadá es la ganadora. Me encanta la hoja de arce. Ahora hablemos de dinero, PIB, salario mínimo, salario promedio y más. Tiene sentido comenzar con el PIB. Más concretamente echaremos un vistazo al PIB per cápita, estimado por el Fondo Monetario Mundial. En Estados Unidos, el PIB per cápita es de unos admirables $80,000. 8 más alto del mundo. Canadá no tiene ninguna posibilidad de entender el punto aquí. Sin embargo, $60,000 sigue siendo bastante bueno. Pero, ¿cuánto de esto gana realmente la gente? El salario medio en Canadá costaba entre $400 y $500 en 2020. El estadounidense promedio recibe $1,300 más. Sin embargo, ambos países se encuentran entre los 10 primeros del mundo. Bueno, ese es el promedio, pero ¿qué pasa con el salario mínimo? ¿Podría decirnos más sobre el estado económico de un país? Un trabajador a tiempo completo en los Estados Unidos gana $15,080 por año como mínimo. Será mejor que se mude a Canadá, ya que allí ganaría $24,000. Y ese es un punto para Canadá. Luego viene un índice bastante interesante. Esto debería medir la igualdad o desigualdad de ingresos. Este número significa que el 10% de la población más rica gana en promedio un 18,5% más que el 10% de la población más pobre.
Esto es algo para reflexionar. Canadá es aparentemente más igualitario en la distribución de la riqueza. Índice de complejidad económica. Si deseas saber cómo se mide esto, los enlaces a todos los índices estarán en la descripción. Para nosotros, ahora es importante que Estados Unidos tienen la 11ª economía más compleja del mundo, mientras que Canadá ocupa el puesto 39. Terminando la parte económica con el esqueleto en el armario. Deuda externa. Comprueba los números tú mismo, ya que ni siquiera sé cómo imaginarlos. De todos modos, es un punto para Canadá. Sé que la política es aburrida, pero créanme, he elegido los rankings más interesantes que he podido encontrar. La historia mundial nos ha demostrado que la democracia es hasta ahora el mejor sistema para gobernar un país. Por eso existe algo como el índice de democracia. Y Canadá ocupa, como democracia plena, un maravilloso puesto número 12. Con Estados Unidos la historia es diferente. Tan pronto como ocupa el puesto 30, se le tacha incluso de baja democracia. Quiero decir que se podría tener algo que parezca democracia, pero ¿y si está corrupto? En una escala de 0 a 100, donde 100 significa el menos corrupto, Canadá obtuvo 74 puntos. Estados Unidos está corrompido por 5 puntos más. Para prevenir la corrupción y construir una nación fuerte e inteligente, es necesario gastar en educación. Veamos qué proporción del PIB representan ambos los países invierten en sus sistemas educativos. Ambos encajan en el promedio, que parece rondar el 5%. Sin embargo, Canadá todavía se lo está tomando más en serio, al menos en un 0,5%. Índice de libertad económica. Una vez más, esta clasificación tiene en cuenta muchos aspectos, incluidos los derechos de propiedad, la eficacia judicial, tamaño del gobierno y más. Para nuestros propósitos lo único que importa es la puntuación final. Y como puedes ver, Canadá vuelve a atacar. Debo admitir nuevamente que los resultados de ambos países en la mayoría de las clasificaciones son muy parecidos. Terminando este apartado con la tasa de desempleo. Es una cifra importante a la hora de calificar un país. En 2022, la tasa de desempleo en Canadá era del 4,9%. Ubicándose en el puesto 84 del mundo. A Estados Unidos le está yendo mucho mejor con solo el 3,5%. Bien hecho. La última categoría es la tecnología. Es breve, pero impresionante. Más que nunca necesitamos cuidar nuestro planeta, mientras que más que nunca dependemos de la energía. Por eso es importante incluir un índice que mida el porcentaje de energía renovable por cada país, mientras que Canadá tiene casi el 30% de su energía proveniente de fuentes renovables. Estados Unidos se está quedando atrás en este aspecto, con apenas un 10,6%. Punto verde para Canadá, ahora un ranking menos serio. Velocidad media de conexión a Internet. En Canadá, la velocidad de descarga promedio es de 175 megabits por segundo. Esa es algo de velocidad. Sin embargo, los estadounidenses están descargando incluso más rápido, con una velocidad promedio de 192. Ahora mira hacia arriba. ¿Qué ves? No sé lo que ves, pero la respuesta debería ser el espacio. Índice de competitividad espacial. Este país lo es por su esfuerzo hacia la exploración espacial. A pesar de tener datos de 2009, el resultado es más que evidente. Estados Unidos está invirtiendo mucho en programas espaciales. Índice global de innovación. Es un ranking de países por su capacidad y éxito en innovaciones. En 2022, Estados Unidos ocupa el segundo lugar, justo detrás de Suiza. Canadá quedó en el puesto 15, lo que sigue siendo honorable, pero el punto es para Estados Unidos. Ahora no sé cómo juzgar este. Como ahora puede ver cuántas personas en los Estados Unidos y Canadá poseen vehículos. Más vehículos significa más contaminación. Sin embargo, también significa que al país le está yendo mejor. Para ayudar a Estados Unidos con su puntaje, le doy un punto por este. Terminaremos el vídeo con algunas estadísticas divertidas y fascinantes. Empezando por el consumo estimado de cocaína entre los habitantes de 15 a 64 años. Estados Unidos ocupa el tercer lugar en el mundo, lo cual no es una buena noticia en este caso. Esta clasificación sugiere que el 2,9% de las personas en Estados Unidos ha consumido la droga al menos una vez en el año determinado. Canadá está más abajo en el ranking, pero su resultado sigue siendo bastante aterrador. 1,47% ranking mundial IHF. En otras palabras, el rendimiento de los equipos nacionales de hockey sobre hielo. Como ambos países son excelentes cuando se trata de jugar al hockey sobre hielo, Canadá todavía tiene su dominio, incluso en la categoría femenina. Pero ¿qué pasa con el fútbol o el fútbol si así lo deseas?
Eso no es tan brillante para ninguno de los dos. En la clasificación mundial masculina de la FIFA, Estados Unidos ocupa el puesto 11 con tendencia ascendente. Excelentes noticias, pero no para Canadá, ya que ni siquiera ha llegado a esta mesa. Breve regreso a lo serio. Estamos analizando el índice de terrorismo global y el gran impacto que tiene en un país. Los juegos de azar a partir de 2022 habían colocado a Estados Unidos en el puesto 28, justo detrás de Irán y Libia. Para Canadá la historia no es mucho mejor, pero sí lo suficientemente mejor como para conseguir un punto. Un ranking más violento. Propiedad de armas. Número estimado de armas de fuego y posesión de civiles. Todos conocemos la situación en el Estados Unidos, pero estas cifras son simplemente una locura. 1,2 armas por persona, incluida toda la población, incluidos los niños. 2,3 edad de jubilación. En Canadá finalmente podrás obtener esa pensión cuando cumplas 65 años, sin importar si eres hombre o mujer. En Estados Unidos, la jubilación se completa a los 67 años. Punto para Canadá. Encontré una clasificación aleatoria de los países según los más divertidos. Estados Unidos es aparentemente el 10º país más divertido del mundo, mientras que Canadá, probablemente debido al frío, ocupa el puesto 18. Solo sobre Apple o Apples. Países ordenados por producción de Apple. Es un punto fácil para Estados Unidos. Y por último el último y el más o en este caso probablemente el menos decisivo. Tabla de los mejores países del mundo. Y damas y caballeros, es oficial. El ganador de hoy es Canadá. Bueno, espero que hayas disfrutado de este tanto como yo. Este vídeo fue hecho solo con fines divertidos. Ambos países son encantadores. Los datos utilizados en este vídeo probablemente no sean 100% exacto y correcto en todos los casos. Los enlaces a todas las clasificaciones e índices se encuentran en la descripción. Ayúdame a darle me gusta a este vídeo y suscribirte a mi canal. Gracias, eso significa mucho. Y estoy emocionado de verte en el próximo. Adiós.